Bien, buenos días o buenas noches, profesor. No sé en qué horario va a estar revisando esta presentación. Mi nombre es Daniel Ahumada Stockbram, soy alumno de la carrera de Ingeniería en Minas y voy a presentar en esta oportunidad el portafolio, ¿cierto?, para la asignatura de deontología profesional, aplicado claramente a, a la carrera, ¿cierto?, de un ingeniero en minas. Bien, entonces tenemos como introducción qué es la deontología profesional, ¿cierto? Y yo definí la deontología profesional como un conjunto de reflexiones profundas sobre el derecho, la ética y la moral, estableciendo, ¿cierto?, los principios que guían la conducta de un profesional. Y bueno, este conjunto de cosas, ¿cierto?, la podemos abordar a través de, primero que todo, la ley del ejercicio profesional, ¿cierto?, que regula el acceso y el desarrollo de las actividades de un profesional. A su vez también determina lo que son las responsabilidades penales, civiles, constitucionales y administrativas y, y el rigor, ¿cierto?, de las consecuencias que tienen cada uno de los actos de un profesional. Otro, otro apartado importante, ¿cierto?, es el secreto profesional y la confidencialidad del dato, que son esenciales para que el profesional, en este caso un ingeniero en minas, pueda preservar la confianza y el respeto hacia su cargo, ¿cierto? Otro apartado importante es todo lo que tiene que ver, ¿cierto?, con el patrimonio tecnológico, la protección de la propiedad intelectual y, por supuesto, la gestión de patentes, ¿cierto? Y finalmente, el último punto que se abordará en esta presentación tiene que ver con lo que son los colegios profesionales, ¿cierto? La importancia, cuál es el papel clave que estos tienen y por qué permiten que los profesionales se mantengan alineados, ¿cierto?, en ciertos avances tecnológicos o normativas que van apareciendo en el camino. Bien, entonces como primer producto que se nos solicitaba, ¿cierto?, que era este cuadro de principios y valores éticos, eh, yo seleccioné como primer principio la seguridad y como valor ético la responsabilidad. Dentro de esto, lo que tengo yo como un ejemplo laboral es que, por ejemplo, un ingeniero en minas constantemente o a diario debe organizar reuniones al comienzo de cada turno para evaluar tanto el estado físico como el mental de sus trabajadores. Esto garantiza que estén en condiciones óptimas para realizar las labores rutinarias, ¿cierto?, de manera segura y eficiente. Otro ejemplo que tengo es el principio de sostenibilidad, ¿cierto? Y el valor ético es, en este caso, el compromiso. El ingeniero en mina, ¿cierto?, debe planificar también todo lo que tenga que ver con la reutilización de agua, ¿cierto?, en los procesos mineros. Por ahí tenemos todo lo que es el tema del make-up, por ejemplo, que va en la búsqueda, ¿cierto?, de un menor consumo de agua fresca, ¿cierto?, de los recursos hídricos para justamente tener un cuidado con recursos tan valiosos como el agua. Otro principio es la transparencia, donde su valor ético en este caso va a ser la integridad. El ejemplo que coloqué ahí es que en una auditoría interna, por ejemplo, el ingeniero en minas debe proporcionar todos los datos de operación sin omitir, ¿cierto?, ni manipular información sobre fallos o retrasos que hayan existido en la producción, ¿cierto? Es importante que la información que entregue en este caso el ingeniero sea fidedigna, que sea íntegra. Otro principio es la colaboración y su valor ético coloqué que podría ser el trabajo en equipo. El ingeniero en minas debe, cierto, facilitar la comunicación y la coordinación entre los distintos equipos de operación, ¿cierto? Y mantenimiento, o entre distintas áreas. Esto va a permitir resolver problemas que son más complejos en manera conjunta, ¿cierto? Realizando un trabajo en equipo. Otro principio que tenemos es la confidencialidad, donde el valor ético que resalta acá es la lealtad, ¿cierto? El ingeniero en mina, eh, como coordinador o supervisor de una operación, debe siempre mantener bajo resguardo los acuerdos comerciales o detalles técnicos
se tengan sobre un proyecto, ¿cierto? Y finalmente el principio que tengo es la equidad. Y la equidad destaco como valor ético la justicia, ¿cierto? El ingeniero en mina debe distribuir eh, las tareas de manera equitativa entre su equipo, o sea, no debemos asignar más carga de trabajo a un operador que a otro, sobre todo cuando los trabajos son más demandantes que otros, ¿cierto? No debe existir tampoco lo que es el favoritismo. Bueno, esto es una herramienta esencial, ¿cierto? El trabajo en equipo que nos permite resolver problemas complejos, mientras que la lealtad que mencionábamos también y la confidencialidad son indispensables para proteger los intereses de cualquier organización o de cualquier empresa. Bien, ahora vamos a pasar entonces a lo que es el afiche educativo, que en este caso debía ir con un enfoque en lo que era la ley del ejercicio profesional. Acá también lo acotamos un poco a lo que es la ingeniería en minas, ¿cierto? Donde ahí nuestro eslogan del afiche dice responsabilidad, ingeniería en minas, dos puntos, responsabilidad, innovación y compromiso con la ley del ejercicio profesional. Pero, ¿qué es la ley del ejercicio profesional? Bueno, esta ley regula las actividades de los ingenieros en minas, ¿cierto? Y garantiza que se cumplan con estándares éticos, técnicos y legales en su trabajo. ¿Qué requisitos tenemos para ejercer como un ingeniero en minas? Bueno, primero que todo, eh, tener el título, ¿cierto? El título y el grado profesional. Debemos cumplir, ¿cierto?, con la normativa técnica y legal aplicable. Y otro requisito que es más bien opcional es que muchos ingenieros en minas están inscritos en el colegio profesional, ¿cierto?, de ingenieros. Dentro de las responsabilidades profesionales que tiene un ingeniero en minas están la responsabilidad penal, civil, administrativa y constitucional, ¿cierto? Todas ellas pueden ser aplicables por daños provocados, ¿cierto? Por negligencia o malas prácticas. Y también tenemos un ítem ahí de responsabilidad en la seguridad, ¿cierto? Que tiene que ver con la responsabilidad de la seguridad de sus trabajadores y las operaciones, como lo veíamos en el cuadro anterior, ¿cierto? Otro ámbito importante ahí que destaca la ley del ejercicio profesional tiene que ver con la ética profesional y la confidencialidad, ¿cierto? Respetar el secreto profesional y la confidencialidad de la información estratégica y técnica. Y finalmente un ítem ahí que tiene que ver con la propiedad intelectual, de respetar las patentes, respetar las licencias y derechos sobre las innovaciones tecnológicas aplicadas en las operaciones mineras. Bueno, lo que se busca con esta ley es cierto es garantizar que el trabajo sea seguro, justo y con el menor impacto ambiental posible. Es cierto que estar certificado y cumplir con las normativas es indispensable, porque en la minería una mala decisión puede tener grandes consecuencias. Bueno, como tercer punto o tercer producto se nos pedía una infografía, ¿cierto? Que debía ir acotada a lo que es la responsabilidad profesional, que ya hemos mencionado en el afiche anterior también, un poco. Bueno, la infografía que diseñé yo era más bien vertical que horizontal, por lo tanto acá he hecho un pequeño zoom para poder facilitar mejor la lectura, ¿cierto? Entonces dice, ¿qué es la responsabilidad profesional? Dice que es un compromiso legal, ético y social de los profesionales de ejercer su labor de forma diligente, asumiendo las consecuencias de los actos u omisiones. Y dentro de estas responsabilidades tenemos que la primera de ellas es la responsabilidad civil, que es la obligación de reparar el daño causado a un tercero debido a acciones u omisiones negligentes durante el ejercicio profesional. Luego, tenemos lo que es la responsabilidad penal, cuando el profesional comete un delito en el ejercicio de su profesión, arriesgándose, cierto, a multas o penas privativas de libertad o incluso la inhabilitación para ejercer, cierto, su profesión. Otra responsabilidad es la responsabilidad constitucional, que es cuando se genera, cierto, una violación de derechos fundamentales establecidos en la Constitución.
Estos pueden derivar, ¿cierto?, en acciones legales, como es el recurso de amparo. Y finalmente tenemos lo que es la responsabilidad administrativa. Los profesionales que incumplen normativa o regulación en su ámbito de trabajo conllevan a sanciones disciplinarias como la suspensión o expulsión de incluso el colegio profesional. Bueno, es fácil a veces olvidar que nuestras decisiones como profesionales tienen un impacto enorme, muy enorme. Y hay que saber que tenemos estos distintos tipos de responsabilidades. No es solo una cuestión de evitar las sanciones, los problemas legales, sino que entender que somos parte de algo mucho más grande. Al final, ser profesional, ser un ingeniero en minas, tener claro que lo que hacemos tiene sus consecuencias, y estas consecuencias pueden a veces ser positivas, ¿cierto? Como cuando nos toca, ¿cierto?, subir de cargo, o negativas, que es lo más grave, ¿cierto? Para, sobre todo con la gente con la que trabajamos y para la sociedad o el medio ambiente en general. Bien, entonces pasando al cuarto punto, al cuarto producto que se nos solicitaba, tenemos este mapa conceptual que parto con un título que engloba, digamos, los tres ámbitos o aspectos que se nos solicitaban, que es el de los actos profesionales. El primero de ellos era el secreto profesional. Esta es la obligación, ¿cierto?, de no divulgar información obtenida en el ejercicio de la profesión. Esto se ve sobre todo, por ejemplo, en el área de la salud, ¿cierto? En el área de los médicos, donde toda la información que entrega un paciente debe ser totalmente confidencial. Hay implicaciones, ¿cierto?, legales, porque en este caso, por ejemplo, los pacientes están protegidos por leyes y regulaciones profesionales, y puede llevar a que el médico sufra una infracción o sanciones civiles o incluso penales. El ámbito de aplicación de este concepto, ¿cierto?, es que es información sensible sobre, como bien decíamos, sobre clientes o pacientes o incluso usuarios de algún eh, sistema financiero como lo son los bancos. Y aquí la confianza es el eje central, ¿cierto?, de la relación profesional. Como segundo concepto tenemos lo que es la confidencialidad del dato, que se define como la protección de datos personales o la información privada. ¿Qué tipo de datos tenemos? Información médica, ¿cierto? Como mencionábamos, datos financieros y también información empresarial o industrial. Dentro de las normativas de protección que tenemos, en Chile tenemos la ley número 19.628 sobre la protección de la vida privada, la ley número 21.096 de protección de datos personales y la ley 21.459 sobre delitos informáticos. Y el tercer concepto al que se enfoca este mapa conceptual es la actitud ante los medios de comunicación. Aquí dice que el profesional debe mantener la privacidad y reputación de la organización y de las personas involucradas. Y de acá se aparecen dos conceptos más que tienen que ver con la actitud profesional, donde dice que el profesional en este caso debe mantener prudencia en las declaraciones públicas y no compartir información confidencial ni detalles sensibles. ¿Y qué debe hacer entonces? ¿Cuáles son las acciones que debe tomar? Bueno, debe referir estos temas confidenciales a voceros oficiales o equipos de comunicación, ¿cierto? Hay empresas que cuentan con un departamento de comunicaciones, que son los que deben emitir eh, los comentarios o la información oficial de la organización, evitando, ¿cierto?, realizar especulaciones o comentarios que comprometan información. Bien. Ahora avanzamos al quinto producto que se nos solicitaba, que es la revisión de video. En este caso, el video trataba sobre qué son las patentes, ¿cierto? Y aquí, haciendo un resumen bastante expreso, ¿cierto?, sobre lo que mencionaba el video, lo primero que menciona es que las patentes son una herramienta esencial para proteger, ¿cierto?, las innovaciones, eh, ya sea que yo realice en forma personal o dentro de una organización, ¿cierto? ¿Por qué son esenciales?
porque estas garantizan que nuestro invento, con su ventaja técnica única, ¿cierto?, que nosotros hemos diseñado, esté protegido y que podamos beneficiarnos, ¿cierto?, de nuestro propio trabajo. Y además, también menciono que es importante proteger nuestro invento, ¿cierto?, a nivel internacional, ¿cierto? O sea, en otros países, porque esto nos abre puertas a mercados, ¿cierto?, más globales, ¿cierto? Un mercado internacional. Bueno, además, como reflexión, ¿cierto? Tenemos que las patentes son el escudo que protege nuestras ideas y creaciones. Cuando lo acotamos esto, ¿cierto? A la carrera, ¿cierto? De un ingeniero en minas o en realidad cualquier otra profesión, cada nueva tecnología o método que nosotros vamos desarrollando sin una patente, eh, podemos estar en riesgo, ¿cierto? De que nuestro trabajo, que nos ha costado un montón, sea copiado sin nuestro permiso. Por lo tanto, las patentes nos aseguran que nadie más pueda usar o vender nuestra invención, ¿cierto? Sin nuestra autorización. Y además nos permiten explorar oportunidades, ¿cierto? Como lo mencionábamos recién, a nivel internacional o global. Bien. Y como sexto producto que nos solicitaba, ¿cierto?, este portafolio, era la revisión del código de ética de nuestro colegio profesional. Que en mi caso, en nuestro caso de la carrera de Ingeniería en Minas, es el Colegio de Ingenieros de Chile, ¿cierto? Y dentro del código de ética, los artículos que más me llamaron la atención son los tres que se presentan acá. El primero de ellos dice que el artículo A.4 dice que los ingenieros no deben dar o recibir beneficios no contractuales por la gestión, obtención u otorgamiento de designaciones de cualquier carácter. ¿Por qué elegí este artículo? Porque este artículo asegura que las decisiones y acciones de los ingenieros no estén influenciadas por intereses ocultos o sobornos o que estén protegiendo la integridad del proceso. Más bien, esto nos permite proteger, ¿cierto?, la integridad de nuestro proceso profesional. Y como ejemplo de esto, tenemos, por ejemplo, que un ingeniero no debe aceptar regalos de un proveedor que esté postulando, ¿cierto?, para un contrato de algún suministro, de algún insumo en nuestra empresa, ¿cierto? Como segundo punto, tenemos que, como segundo artículo, ¿cierto?, que elegimos, está el A.8. Los ingenieros no aprovecharán indebidamente su cargo con el fin de obtener beneficios personales distintos de aquellos pactados legítimamente. ¿Por qué elegí este artículo? Porque acá se refuerza la necesidad de que los ingenieros actúen en beneficio de sus proyectos o empleadores, sin usar su posición para obtener ventajas personales. Bien, y un ejemplo de esto es que un ingeniero, por ejemplo, debe evitar asignarse a sí mismo incentivos o comisiones fuera de lo acordado en su contrato, protegiendo así la imparcialidad, ¿cierto? Y como tercer artículo tenemos el B.17, que dice que los ingenieros no aceptarán encargos en que exista conflicto de derechos o intereses que pongan en riesgo su rectitud o independencia. Bueno, este artículo garantiza que los ingenieros actúen de manera imparcial y no acepten trabajos que comprometan su objetividad. Dentro de los ejemplos que mencionamos es que un ingeniero rechaza la oferta de trabajar como consultor para dos empresas competidoras en el mismo proyecto. De esta manera, claramente estamos evitando un conflicto de intereses, ¿cierto? Podríamos manejar cierta información privilegiada y no es lo que queremos generar ahí un conflicto de intereses. Y bien, con esto pasamos a lo que son las conclusiones finales. Acá hago una mención a que este proceso de aprendizaje no solo consolidó conocimientos teóricos, sino que también brindó herramientas prácticas para aplicar la ética profesional de manera efectiva. El portafolio permite concluir que en la ingeniería en minas actuar con responsabilidad y compromiso ético no solo es un imperativo profesional, ¿cierto?, sino también una forma de garantizar la confianza y credibilidad en el ejercicio de la profesión. Además, profesor, quiero agregar de que este trabajo me permitió a mí explorar
ámbitos que no se han mencionado en otras asignaturas. No solamente del punto de vista de la deontología, de la ética, ¿cierto? De los deberes y derechos que tiene uno como un profesional, ¿cierto? Sobre todo entenderlo en esta etapa de la carrera que ya estamos terminando, ¿cierto? Fue muy valioso y además me permitió aprender también otras herramientas como Canvas, en la que desarrollé casi todos los gráficos que se nos solicitaban, la infografía, el mapa conceptual. También utilicé por ahí otras aplicaciones de escalado de imagen, ¿cierto? Para poder hacer un poco más didáctica la presentación. Así que en general fue un aprendizaje total. Y muchas gracias por todo el contenido entregado. Espero que la presentación igual haya quedado lo más clara posible. Muchas gracias. Hasta luego.